Hola a todos, yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para la asignatura de Estadística Aplicada a la empresa, Estadística Aplicada a la economía, al marketing, para los grados de AD, Economía, Marketing, AD Derecho y Business and Economics de la Universidad del País Vasco, UPV-EHU. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar la asignatura de Estadística Aplicada, está todo súper enfocado en cómo lo hacéis en vuestra universidad, en cómo os lo van a preguntar en los exámenes. Lo he intentado simplificar todo al máximo posible y haceros el curso súper enfocado al tipo de preguntas que os hacen. Y vamos a tener dos tipos de clases en el curso, las clases grabadas en vídeo y las clases online en directo. En las clases grabadas en vídeo yo os explicaré toda la teoría con un pequeño ejemplo de cada cosa. Todo lo más simplificado posible y con ejemplos relativamente sencillos de cada tema para que se pueda entender perfectamente mirando los vídeos. Luego además tenéis los listados estos de ejercicios, los podéis después practicar con lo que yo os explicaré en los vídeos, veréis que lo podréis solucionar todo y si alguna cosa no se entiende siempre me la podréis preguntar. ¿Sí? Así que los vídeos sirven para toda la teoría, con eso haremos toda la teoría de la asignatura. Y después tendremos las clases online en directo. Las clases online en directo las haremos a través de Zoom o de Google Meet y las haremos a final de curso, tirando hacia final de curso, cuando se acerque el examen final. La idea es que primero os miréis todos los vídeos y las últimas horas del curso son en directo. Y lo hacemos en directo para que podáis preguntar las dudas, todo aquello que no haya quedado claro de los vídeos, me lo podréis preguntar en el directo. Haremos un esquema en la pizarra para acabar de repasarlo y refrescarlo todo. Y luego sobre todo nos dedicaremos a hacer exámenes. Casi todo lo que haremos en la clase online en directo va a ser exámenes y durante la resolución de los exámenes me podréis preguntar todas las dudas que queráis, ¿sí? Bien, además de eso, luego vamos a tener el dossier de la asignatura. Cuando os apuntáis al curso os enviamos un dossier a casa con todos los apuntes pasados a ordenador, ¿sí? Donde tenéis todas las fórmulas. El dossier tiene partes vacías, la idea es que lo vayáis rellenando con vuestras palabras un poco a medida que vamos haciendo toda la teoría, ¿sí? Así que tenéis el dossier que os servirá un poco como base de los apuntes y siempre tenerlo al lado para ir haciendo las anotaciones correspondientes, explicaros las cosas con vuestras palabras, tenéis los ejercicios, pero bueno, os he puesto todas las fórmulas, los títulos, los enunciados de los ejercicios, todo. Bien, entonces lo que os decía, tenéis el dossier, os lo enviamos a casa y tenéis todos los apuntes con los ejercicios, todo lo que iremos haciendo durante los vídeos y después también tenéis los exámenes finales que trabajaremos en el directo, ¿sí? Así que es imprescindible para seguir el curso siempre tener el dossier al lado. Bien, y luego por último tenemos el grupo de WhatsApp. En la fecha de inicio del curso os abrimos un grupo de WhatsApp donde estaréis todos los alumnos y estaré yo, el profesor, donde cualquier duda que tengáis me la podéis preguntar por el grupo, cualquier cosa que tengáis de evaluación continua, de las pruebas parciales, de lo que sea, lo podéis preguntar por el grupo y yo os lo explicaré. No os puedo ayudar en nada que sea una actividad de evaluación directamente, pero sí que os puedo orientar o resolver las dudas que tengáis de teoría, ¿sí? Y sobre todo el grupo se suele utilizar mucho pues, cuando se acerca el examen, pues para las dudas que tengáis de preguntas de examen que no se acaben de entender, ¿sí? Porque en el directo intentaremos hacer un par de modelos de examen y el resto pues tendréis las soluciones y lo intentáis hacer. Así que si tenéis dudas, pues me las preguntáis por el grupo. Sobre todo el grupo se utiliza, ya os digo, para resolver las dudas antes del examen y tal, y yo os iré contestando todo con audios y os lo resolveré todo. Muy bien, pues venga, dicho esto, vamos a empezar ya con esta primera clase del curso. Bien, pues empezamos ahora ya sí con esta primera clase del curso. Vamos a la página 2 del dossier, donde empezaremos con este tema 2 de distribuciones de Poisson y binomial. El tema 1 no os lo he puesto en el dossier porque es una introducción que no os van a preguntar nada sobre eso, después en el examen veréis que son todo problemas y no hay problemas del tema 1, así que empezaremos directamente con el tema 2. Ya os digo que os lo he puesto lo más simplificado posible y lo más enfocado a cómo nos lo preguntan en los exámenes, ¿sí? No os explicaré nada que no sea realmente necesario para los exámenes o para las actividades de evaluación continua. Así que vamos a la página 2 del dossier. Si estáis haciendo la clase de prueba y no os habéis apuntado, no tenéis todavía el dossier en papel, os podéis descargar el dossier desde la página web, desde el apartado de Estadística Aplicada de la UPV-EHU, o os lo podéis descargar en la descripción del vídeo si lo estáis viendo por YouTube.
en la descripción del vídeo tenéis el link para el archivo en PDF, os lo descargáis, lo imprimís y así podéis seguir esta primera clase. Bien, entonces, empezamos con este tema 2 de distribuciones de Poisson y binomial. Antes de nada, en este tema vamos a hacer un poco de recordatorio de la Poisson, de la binomial y lo vamos a ampliar un poquito. Así que vamos a empezar con una distribución que es básica para luego entender la distribución binomial. Y esa es la distribución binaria o de Bernoulli. Distribución binaria o de Bernoulli. La distribución binaria o de Bernoulli es una distribución que no tiene utilidad práctica, no la vamos a utilizar para un problema, sino que es solo pues, algo teórico, ¿vale? Es una distribución en la cual tendríamos solo dos posibles sucesos, el 0 y el 1. Es decir, que ocurra el suceso, que sería el 1, o que no ocurra, es algo binario, que ocurra o que no ocurra el suceso. La probabilidad de que ocurra el suceso va a ser una probabilidad que llamaremos P. Y la probabilidad de que no ocurra el suceso le vamos a llamar Q. ¿Sí? Así que tendremos dos probabilidades, P y Q, y son complementarias. Por tanto, Q siempre es 1 menos P. ¿Sí? ¿Cómo sería un caso de una distribución de Bernoulli? Pues imaginaros que el examen de estadística aplicada lo aprueba el 60% de los alumnos, ¿no? Así que la probabilidad de aprobar es del 0,6. Y yo cojo un alumno al azar, pues ¿cuál sería la P en ese caso? La probabilidad de que un alumno que cojo al azar apruebe el examen, hemos dicho que sería 0,6, ¿no? Porque hay una probabilidad de aprobar del 0,6. Y la probabilidad de que no apruebe, pues sería, en este caso sería 0,4. ¿Sí? Pues esa sería la distribución binaria o de Bernoulli para los posibles resultados cuando cogemos una persona y miramos si ha aprobado o no ha aprobado. ¿Sí? No tiene mucha utilidad, ninguna utilidad práctica. De hecho, tenéis una fórmula para calcular probabilidades, pero es algo teórico porque las probabilidades las tenemos directamente. Probabilidad de aprobar, 0,6. Probabilidad de suspender, 0,4, ¿no? Las tenemos directamente, pero tenéis una expresión matemática para calcular la probabilidad, que sería hacer P elevado a la X por Q elevado a la 1 menos X. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si busco, por ejemplo, la probabilidad de que la X tome valor 1, pues sería la probabilidad de aprobar 0,6 elevado a la X, que sería el valor 1, por 0,4, que sería la Q, elevado a la 1 menos X, es decir, 1 menos 1 sería 0. ¿Sí? Así que nos quedaría 0,6. Por tanto, la probabilidad de aprobar es 0,6 y la probabilidad de suspender, pues nos quedaría 0,6 a la 0 por 0,4 a la 1, es decir, nos quedaría 0,4, ¿no? Así que la probabilidad de aprobar de un alumno individual cogido al azar es 0,6, la probabilidad de suspender es 0,4. No tiene más porque directamente lo cogemos de aquí, o sea que no tiene utilidad práctica. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que una distribución binaria, su esperanza siempre será P y su varianza siempre será N por P. P por Q. Siempre será P por Q. ¿Sí? La probabilidad por su complementario. Bien, esto en sí, repito, no tiene utilidad práctica, ¿sí? Solo sirve para entender la segunda distribución, que sí que va a ser muy importante, que es la distribución de la distribución binomial, ¿vale? Tenemos la distribución binomial, que va a ser aquella distribución, una distribución binomial es aquella distribución que se genera cuando tenemos un experimento de Bernoulli o binario repetido varias veces. Cuando tenemos una distribución binaria repetida varias veces de forma independiente, ¿vale? Repetida varias veces de forma independiente. Por ejemplo, no cojo un alumno, sino que cojo cuatro alumnos de estadística, ¿sí? Por ejemplo, cojo 4 alumnos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si cojo a 4 alumnos? Si cojo a 4 alumnos, entonces puede ser que de los 4, ninguno me apruebe, o que 1 me apruebe, o que 2 me aprueben, o que 3 me aprueben, o hasta que 4 me aprueben, ¿no? Si yo cojo a 4 alumnos, cada uno de ellos puede aprobar o no, aprobar o no, aprobar o no, aprobar o no. Es decir, es una distribución binaria repetida. Entonces, la distribución binomial nos explica cómo se reparten las probabilidades en una situación como esa, ¿sí? Así que, si la probabilidad de aprobar es del 60%, pues la distribución binomial me va a permitir calcular
La binomial me va a permitir calcular cómo será la probabilidad de cada uno de los posibles valores que nos pueden salir de la variable, ¿sí? Así que ese es el objetivo de la binomial. Nos va a permitir calcular probabilidades cuando tenemos un suceso binario repetido varias veces de forma independiente, ¿sí? Bien, entonces, a partir de aquí, si le hemos llamado X a la distribución de Bernoulli, ¿sí? Pues le llamaríamos Z a esta suma de distribuciones binarias o de Bernoulli, ¿no? Por tanto, la distribución binomial le vamos a llamar distribución, la variable número de personas que aprueban, que decíamos antes, le llamaremos variable Z, que sería una suma de la binomial, ¿no? Una suma de binomiales. Así que diremos que esa distribución Z sería una binomial con dos características principales. La binomial va a quedar definida por dos características principales. Una es la P, que es la probabilidad del éxito en la distribución binaria original. Y la otra es la N, que sería el número de repeticiones, ¿no? El número de repeticiones, el tamaño de la muestra. Yo he cogido a 4 alumnos, pues sería una N de 4. Y la probabilidad de aprobar era 0,6, pues sería una P de 0,6, ¿no? Así que en nuestro ejemplo podríamos decir que el número de aprobados cuando cogemos a 4 personas, sigue una binomial de P igual a 0,6 y de N igual a 4. ¿Sí? El número de aprobados cuando cogemos una muestra de 4 alumnos es una binomial con N 0,6 y con N 4 y con P 0,6 y con N de 4, ¿no? Bien, a partir de aquí, si queremos calcular cualquier probabilidad en una distribución binomial, la podremos calcular de la siguiente manera. La probabilidad de que la variable z, la binomial, tome un valor determinado x, ¿sí? Tome valor 1, o 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? La probabilidad de que la binomial tome un valor determinado, la podemos calcular a partir de esta fórmula, ¿no? Es esta operación de combinatoria, nx, esto es de combinatoria, esto se refiere a el número de combinaciones de tamaño x que podemos tener cuando tenemos un total de n elementos. Esto nos lo hace la calculadora, no nos preocupemos, ¿vale? Multiplicado por p elevado a la x y multiplicado por q elevado a la n menos x. ¿Sí? Así que veremos cuántas combinaciones posibles hay para formar cada uno de los valores, ¿sí? Porque, por ejemplo, que ninguno apruebe, eso solo tiene una combinación, que ninguno apruebe, ¿no? ¿Sí? Que todos suspendan, ¿no? Suspenda. Pero que uno apruebe tiene varias combinaciones. Puede ser que el primero apruebe y los demás suspendan, o que el segundo apruebe y los demás suspendan, o que el tercero apruebe y los demás suspendan, o que el cuarto apruebe y los demás suspendan. Así que esto tiene muchas combinaciones que forman este resultado, y este todavía más, ¿sí? Así que esto es lo que calculamos aquí. Y luego calculamos la probabilidad del suceso elevado a las veces que se da, por la probabilidad de que no se dé el suceso elevado a las veces que no se dará el suceso, ¿no? Y con esa fórmula vamos a poder calcular cualquier probabilidad. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo sería decir, pues vale, yo he cogido a 4 alumnos y yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de qué? ¿Cuál es la probabilidad de que cojamos a 4 alumnos y que de los 4 alumnos me aprueben la mitad, me aprueben 2? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que de los 4 alumnos me aprueben 2? Pues sería una x de 2, por tanto sería n de 4, x de 2. Sería 4, 2 por p, que sería una probabilidad de 0,6, elevado a la x, que sería 2, por 0,4 elevado a las veces que no se daría, sería 4 menos 2, en este caso sería también 2, ¿no? Así que nos quedaría al final esta fórmula. Para resolver esta operación de combinatoria, tenemos que ir a la calculadora y nos tenemos que ir a una casilla que es la casilla NCR. Tenéis una calculadora científica, seguro que tenéis esta casilla NCR. Sí, a veces está detrás de una tecla, como si dijéramos, es decir, hay que darle al Shift y a la tecla para que nos salga, ¿sí? Así que lo que tenemos que hacer es poner 4, luego la casilla NCR, normalmente hay que darle el Shift para que, si está en amarillo, ¿no? Bueno, depende de la calculadora que tengáis, ¿no? Luego esto, y luego el 2, ¿vale? Y en la calculadora saldrá 4C2, ¿sí? Vamos a verlo, sería 4,
luego NCR y luego el 2. ¿Sí? 4, NCR, 2. Y luego lo multiplicamos por todo lo demás, ¿no? Eso nos daría 6 combinaciones. Vamos a hacerlo todo junto. Y luego sería 0,6 a la 2 por 0,4 a la 2. Y eso nos daría 0,3456. Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues que la probabilidad de que si cogemos a 4 alumnos al azar y de los 4 solo me aprueban 2, cuando la probabilidad de aprobar general es de 0,6, esa probabilidad es un 34,56%, ¿no? Es decir, no es algo muy raro, tampoco es algo muy común, ¿no? Pero tendríamos casi un 35% de probabilidades de que pase eso, de que cojamos a 4 alumnos y de los 4 aprueben 2, ¿sí? Muy bien, pues eso sería hacer un cálculo con la distribución binomial. Además, en una distribución binomial siempre tendremos una esperanza donde la esperanza la calcularemos como n por p y la varianza de la binomial la calcularemos como n por p y por q. ¿Sí? Así que si buscamos el centro de la binomial, ¿dónde está el centro? ¿Sí? Que coincide con la p, o sea, si esto es 0,6, pues va a estar un poquito más para allá de la mitad, ¿no? ¿Sí? Coincide con eso. Si esto fuera 0,1, el centro lo tendríamos por aquí, cerca de la izquierda. Si fuera 0,9, el centro lo tendríamos por la derecha. Así que la esperanza nos indica la media o el centro de la distribución y la varianza nos indica la dispersión, ¿no? Si nos preguntan esperanza o media o varianza, pues tenemos esas fórmulas correspondientes, solo es aplicarlas y ya está. Bien, así que vamos a hacer estos ejemplos. Venga, primero nos dicen, si la proporción de alumnos repetidores de la asignatura de estadística es del 0,3, tenemos una proporción de alumnos repetidores del 0,3, vamos a expresarlo así, z, y es una binomial con una p de 0,3, y dice, y sacamos una muestra, ¿qué probabilidad de que saque una muestra de 5 personas? Es decir, cojo a 5 personas, ¿vale? Sé que la probabilidad de ser repetidor es del 30% y cojo una muestra de 5 alumnos, ¿no? ¿Vale? Esas serían las condiciones de la binomial. La binomial queda definida por esas dos propiedades. Dicen, ¿qué probabilidad hay de que saque una muestra al azar y de 5 personas uno sea repetidor? Sería probabilidad de que z tome valor 1, ¿no? De que 1 sea repetidor, solo 1 sea repetidor. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos aplicar la fórmula de combinatoria, es decir, n hemos dicho que es 5, ¿no? La x sería valor 1, ¿no? Multiplicado por la p, que sería la probabilidad del éxito, en este caso sería 0,3, elevado al número de veces que eso se daría, que sería 1, ¿no? La x, por la probabilidad de que no ocurra ese suceso, es decir, lo complementario de 0,3, es decir, 0,7, elevado a las veces que no se daría ese suceso, es decir, el 4, ¿sí? Así que nos acabaría quedando esta expresión, ¿no? Y si hacemos el cálculo, nos daría una probabilidad de 0,36. 360, vamos a poner 3 decimales. Sí, eso quiere decir que habría una probabilidad del 36% de que ocurriera esto, de que cogiéramos a 5 personas y de las 5 solo haya una que sea repetidora, ¿sí? Venga, así que vamos a hacerlo primero con fórmulas, luego os explicaré cómo hacerlo también con las tablas de estadística. Luego dice B, que todos sean repetidores. Que todos sean repetidores, ¿qué quiere decir? Pues que de los 5 que estoy cogiendo, los 5 sean repetidores, ¿no? Que de los 5 sean repetidores. Es decir, sería una n de 5, una x de 5, ¿no? Y luego sería el 0,3 que ocurriría 5 veces por 0,7 que no ocurriría ninguna vez, ¿no? ¿Sí? Por tanto, que todos sean repetidores, ¿no? Nos acabaría quedando, esto se va, esto también, ¿vale? Siempre que sea el mismo número, o sea, 5, 0, esto se va. Pues sería una combinación, ¿vale? Y siempre que sea la 0 es 1 también. Por tanto, nos acaba quedando solo 0,3 a la 5. 0,3 a la 5 sería 0,002. Pues la probabilidad de que de los 5 todos sean repetidores sería una probabilidad de 0,002. Bien.
La C dice probabilidad de que menos de 3 sean repetidores. Ahora aquí nos habla de más de un caso, que menos de 3 sean repetidores, es decir, que Z sea menor de 3. Que sea menor de 3, ¿qué quiere decir? No incluye el 3, es lo anterior al 3, así que sería la probabilidad de que la Z fuera igual a 0, más la probabilidad de que la Z fuera igual a 1, más la probabilidad de que la Z fuera igual a 2, ¿no? Es una suma del 0 más el 1 más el 2. Todo eso es menos de 3 repetidores, ¿no? Así que aplicamos la fórmula para 0, para el 1, para el 2. Para el 0 sería hacer 5, 0, probabilidad de que ocurra el suceso, hemos dicho 0,3, que no ocurriría ninguna vez, por 0,7, que ocurriría, no sea repetido, ocurriría todas las veces, las 5, ¿no? Esto lo tenemos de antes, ¿no? Esto es 0,360, y la probabilidad de que la Z sea igual a 2 sería 5,2, probabilidad de 0,3 a la 2 por 0,7 a la 3. Muy bien. Venga, pues a partir de aquí lo calculamos, esto se va, nos acabaría quedando solo 0,7 elevado a la 5 más 0,360 más, y luego 5, luego la tecla NCR, ¿no? 5C2 por 0,3 a la 2 por 0,7 a la 3. Bien, y eso nos daría igual a 0,837. 0,837, ¿no? Muy bien, y la D, bueno, eso se querría decir que la probabilidad de que yo coja 5 alumnos y de los 5 menos de 3 sean repetidores es casi un 84%. Bien, y la D dice que alguno sea repetidor. Que alguno sea repetidor, ¿qué quiere decir? Que la Z sea superior a 0, ¿no? Que haya alguno, 1, 2, 3, 4, 5, los que sean. Yo podría hacer el cálculo del 1, 2, 3, 4, 5 y sumarlo, o en lugar de eso, lo que puedo hacer es decir, vale, pues, si ahora tengo aquí hasta el 5, ¿no? Pues si quiero la probabilidad de todo esto, de 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué puedo hacer? Hacer 1 menos la probabilidad del 0, ¿no? Como todo es el 100% de probabilidad, si yo al 1 le quito el 0, me queda todo lo demás, ¿no? Así que sería 1 menos la probabilidad de que x fuera igual a 0. ¿Sí? Y que x sea igual a 0, pues es lo que teníamos aquí, sería 1 menos 5, 0, 0,3 a la 0 por 0,7 a la 5, ¿no? Así que 1 menos, esto decíamos que se va, esto también, sería 1 menos 0,7 a la 5. Muy bien, así que sería 0,832, ¿no? Muy bien, pues esa sería la probabilidad última que nos dicen, que es que alguno sea repetidor, ¿no? Todos menos que ninguno, ¿no? Que uno sea repetidor, o 2, o 3, o 4, o hasta que 5 sean repetidores. Muy bien, hemos hecho el cálculo con la fórmula. En general yo recomiendo casi que lo hagáis con la fórmula, pero se puede hacer con la tabla, que también es muy rápido, y con las tablas sí que es útil para algunos casos donde los cálculos con fórmulas se vuelve una suma de un montón de cálculos binomiales, por ejemplo, ¿no? Si el cálculo se vuelve demasiado complicado, las tablas está bien, pero las tablas son un poco limitadas, porque tienen unas probabilidades determinadas en la tabla, no todas, y además siempre tienen que ser menos de 0,5, si no habría que invertir el suceso, ¿sí? Puede ser un poquito más problemático. De entrada yo recomiendo que lo hagáis con la fórmula, por si acaso también os lo explico con las tablas, para que lo sepáis. Así que ir al final del dossier, que tenéis las tablas de estadística, y iros a la parte de la binomial, función de distribución binomial. Yo os he puesto estas tablas en función del grado, a veces utilizáis tablas diferentes en función del grupo, he encontrado diferentes tablas, así que yo os he puesto esta que es como la más universal y la que me gusta más, sí, pero luego si tenéis una tabla distinta, pues no hay problema, utilizar la tabla que tengáis de clase y ya está, al final todas funcionan igual, ¿sí? Venga, así que nos vamos a la función de distribución binomial. La función de distribución, si os acordáis, se refiere a la probabilidad acumulada de un valor, ¿sí? Probabilidad acumulada de un valor, función de distribución.
Por tanto, esto nos va a dar todas las probabilidades acumuladas de todos los valores en la binomial, acumuladas. Así que si quiero un valor individual, no me lo va a devolver directamente, ¿sí? Pero no pasa nada, porque si quiero saber la probabilidad del 1, ¿qué podría hacer? Pues la probabilidad del 1 o menos, que es lo que me dará la tabla, menos la probabilidad del 0 o menos, ¿sí? Así que si hago las diferencias, tendremos los valores individuales. ¿Algún grupo tenéis la tabla de la binomial también? La función de cuantía que se llama, o función de probabilidad de la binomial, entonces os da los valores exactos. Como es un lío lo de las tablas que tenéis, utilizaremos solo esta, ¿sí? Que nos sirve para los dos casos, para una probabilidad exacta que tendremos que hacer la diferencia, o para una probabilidad acumulada, o hacia la derecha, o como sea, acumulada, que es lo que nos devolverá la tabla, ¿no? Vale, entonces, si quiero resolver, por ejemplo, esto, pues ¿qué tendríamos que hacer? La probabilidad de 1, pues sería la probabilidad acumulada del 2, la probabilidad de que z tomara valor del 1, hemos dicho, menos la probabilidad de que fuera menor o igual a 0, ¿sí? Habría que hacer esa diferencia. Así que nos vamos a la tabla, tenemos una n de 5, ¿no? Y una p de 0,3, así que nos vamos al 5 y al 0,3, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad del 1? Fila 5, columna 0,3, ¿no? Y además en la fila vamos a coger fila 5, 1, ¿no? Y luego 5, 0. La del 5, 1, la del 1 acumulado, sería igual a 0,528, y la probabilidad del 0 sería 0,1681. 168, ¿no? Si hacemos esta diferencia, nos dará este valor de aquí, ¿no? Así que está bien, ¿no? ¿Vale? Hacemos la diferencia, nos da 0,36, pues nos ahorramos hacer el cálculo con la calculadora y lo hacemos con tabla, ¿vale? Está bien que lo sepamos hacer de las dos maneras. Luego, que x sea, o que la z sea igual a 5, pues lo mismo, habría que hacer el del 5 menos el del 4, en este caso sería el del 5 es 1, menos el del 4 es 0,998. Por tanto, 1 menos 0,998, el del 5 acumulado menos el del 4 acumulado, es 0,002, ¿no? ¿Veis que es lo mismo? Siguiente, probabilidad de menos de 3. Ojo con esto, la tabla me habla del acumulado. Por tanto, menos de 3 quiere decir menor o igual que 2, ¿no? El acumulado del 2, menos de 3 no incluye el 3, es menor de 3, por tanto es 2 o menos. Así que sería una z menor o igual a 2, ¿sí? Así que habría que buscar el 5, 2, ¿no? Fila 5, 2. Y esto ya no hay que hacer ninguna diferencia porque ahora sí que ya busco una probabilidad acumulada, así que me lo va a devolver directamente la tabla. 5, 2 sería una probabilidad de 0,837. 0,837, exacto, ¿vale? Así que ya lo tenemos, ¿no? Lo tenemos bien, ¿no? Y finalmente, probabilidad de que la z sea mayor de 0, ¿no? Si es hacia la derecha, mayor de 0. Entonces puede resultar un poco más complicado, pues sencillamente buscamos el 0 y lo restamos a 1, ¿no? Sería hacer 1 menos la probabilidad acumulada del 0, porque la probabilidad acumulada del 0 es la probabilidad individual del 0, así que sería 0,16168, ¿no? 0,168, pues 1 menos 0,168 es 0,832. Muy bien, pues eso sería resolver estos ejercicios con las tablas de estadística, ¿no? Sí, veis que nos da lo mismo. De entrada es más práctico hacerlo con las fórmulas, pero si no, pues con las tablas también se puede hacer sin problema. Muy bien. Bien, luego en algún caso os hablan de frecuencia binomial. Frecuencia binomial se refiere a que en lugar de frecuencia absoluta, ¿no? Sería como la frecuencia relativa, es decir, dividiendo la binomial entre n para saber la proporción, ¿vale? Entonces, bueno, si os hablan de frecuencia binomial, la probabilidad de que la frecuencia binomial sea no sé qué, lo único que tenemos que hacer es coger la binomial y dividirla entre n, ¿sí? Igual que si tengo 2, decíamos antes, 2 de los 4, pues la frecuencia binomial sería 2 entre 4, un 0,5, ¿no? Frecuencia binomial sería un 0,5, que la mitad aprobara, ¿no? En el ejemplo de antes decíamos, cogíamos 4
y de los 4 nos preguntábamos por la probabilidad de que de los 4, 2 aprobaran. Pues 2 entre 4, 0,5 sería la frecuencia binomial que nos estarían preguntando, ¿no? Que aprueben la mitad. Así que si nos dicen que aprueben una determinada proporción, ¿no? En lugar de un número de personas o un número de lo que sea, nos hablan de una proporción, en lugar de 2 de los 4 nos hablan de 0,5, pues hablamos de una frecuencia binomial, ¿sí? Entonces, lo único que cambia es que hay que dividir pues todo entre n, ¿no? Y en ese caso la esperanza y la varianza, pues si esto lo divido entre n, pues le quito la n, ¿no? Y nos queda solo p, ¿no? En una frecuencia binomial, la esperanza es p, y la varianza de z entre n, la varianza sería igual a p por q, ¿no? Porque estamos... perdón, de p por q entre n, ¿sí? Porque esto está al cuadrado, por tanto sería como dividir entre n al cuadrado, una n se la lleva a esta y nos queda la otra, así que nos quedaría p por q entre n. Bueno, solo que sepáis que si nos hablan de frecuencia binomial, pues es dividir entre n, para tenerlo como proporción, los cálculos son iguales, y luego la esperanza y la varianza se transforman de esta manera, que no es otra cosa, otra vez, que dividir entre n, ¿eh? Lo único que lo de la varianza, bueno, tiene eso que puede confundir un poquito. Muy bien, pues venga, con esto acabamos con esta primera distribución importante, que es esta distribución binomial. Vale, a ver, un segundo. Bien, entonces, venga, vamos a la página 3 y vamos a empezar ahora con la distribución de Poisson. A ver, ponemos la pizarra. Venga, entonces, pasamos ahora a la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad que utilizamos cuando tenemos una variable discreta que tiene la misma esperanza y varianza. Cuando tenemos una variable discreta con saltos entre valores, por ejemplo solo números enteros, y tenemos que la esperanza y la varianza son el mismo valor, entonces la probabilidad se reparte de una forma concreta, que sigue como forma de pez, y por eso se le llama distribución de Poisson, ¿sí? Así que la distribución de Poisson es un modelo de probabilidad que nos sirve para variables discretas donde la esperanza y la varianza son iguales. Diremos que una variable sigue un modelo de Poisson con esta expresión x, le llamaremos ahora la variable x, seguirá una distribución de Poisson con parámetro lambda, donde la lambda se refiere a esa esperanza y varianza que son iguales. Es el parámetro principal de la Poisson. Así como la binomial tiene dos características, la p y la n, la Poisson solo tiene una característica, que es la lambda de la distribución de Poisson. Entonces, a partir de aquí, si queremos resolver cualquier probabilidad en la distribución de Poisson, pues diremos que la probabilidad de que la distribución de Poisson tome un valor determinado x va a ser igual a, seguiremos esta fórmula, e elevado a la menos lambda multiplicado por lambda elevado a la x entre la x factorial, ¿sí? Utilizaremos esta fórmula para poder resolver cualquier probabilidad en la distribución de Poisson. Así que nos tienen que decir pues que una variable sigue una Poisson de lambda no sé qué valor, ¿no? O que nos digan que la variable tiene una misma esperanza y varianza, entonces sabremos que es una distribución de Poisson. También la distribución de Poisson se puede utilizar como una aproximación de la distribución binomial. Si tenemos una distribución binomial que cumple estas características, si tenemos una binomial que cumple que n es mayor o igual a 50 y que p es menor o igual a 0,1 y que n por p
es menor o igual a 18, si cumplimos estas propiedades, entonces tendremos que la distribución binomial seguirá una distribución de Poisson, de parámetro lambda igual a n por p. ¿Sí? Si tenemos una situación como esta, básicamente la binomial, si tiene una muestra muy grande y una probabilidad muy pequeña, entonces nos vamos a encontrar con lo siguiente. Si la probabilidad es menor del 0,1, por ejemplo, es del 1%, ¿no? Pues entonces querría decir que n por p, ¿no?, va a ser un determinado valor. Imaginamos que n es 100 y p es 0,01, ¿no? Por tanto, 100 por 0,01 es 1, ¿vale? Esa sería la esperanza. ¿Y la varianza cuál sería? Sería 100 por 0,01 por su complementario, es decir, 0,99. Si yo multiplico por un número que casi es 1, es como no hacer nada, ¿sí? Entonces, fijaros qué ocurre. Si yo tengo un ejemplo, de 100 de n y una probabilidad de 0,01, y aquí otra vez 100 por 0,01, pero luego lo multiplico por q, pero claro, ahora q es un número muy grande, es casi 1, ¿sí? 0,99, por tanto esto prácticamente es 1 y por tanto se va, así que me acaba quedando misma esperanza que varianza. Si yo tengo una distribución binomial donde la n es muy grande y donde la probabilidad es muy pequeña, entonces nos encontramos con que si la probabilidad es muy pequeña, la q va a ser muy cercana a 1 y por tanto esto prácticamente se irá y nos quedará la misma esperanza que varianza. Y cualquier distribución discreta que tenga esperanza y varianza iguales, o muy parecidos en este caso, sería una distribución de Poisson, ¿sí? Así que vamos a utilizar una distribución de Poisson siempre que nos lo digan. Muchas veces dicen, tal variable sigue una Poisson con tal lambda. Siempre que nos digan que la esperanza y la varianza son el mismo valor, o si nos dan solo un valor esperado, podemos asumir que será una distribución de Poisson. O si venimos de una binomial donde la n es muy grande, mayor o igual a 50, y la probabilidad es muy pequeña, menor o igual al 10%, ¿no? Y n por p es menor o igual a 18 en este caso, ¿vale? En ese caso, esa binomial se aproxima a una Poisson donde su lambda, que es su esperanza y su varianza, serían iguales a la esperanza y la varianza de la Poisson que nos queda, de la binomial que nos quedaría, es decir, sería n por p, ¿sí? Porque en la distribución de Poisson, la esperanza siempre es igual a lambda. Vamos a poner la esperanza, siempre será igual a la varianza, que será igual a la lambda, ¿sí? Venga, así que de la distribución de Poisson tenemos que entender cuándo se utiliza. Se utiliza cuando tenemos una variable discreta donde esperanza y varianza son iguales, ¿sí? O cuando nos den solo un valor esperado y no tengamos más información, podremos asumir que es una Poisson. O si venimos a una binomial con n muy grande, probabilidad muy pequeña. Una vez sabemos que seguimos una Poisson con una lambda determinada, que me la den o que la tengo que calcular si vengo de la binomial, ¿sí? Entonces, para resolver probabilidades utilizaremos esta fórmula y siempre que me pregunten por esperanza y varianza será el parámetro lambda de nuestra Poisson, ¿sí? Bien, vamos a ver los ejemplos. Dice, los goles de un futbolista se distribuyen como una Poisson y sabemos que marca 2,5 goles por partido de media. ¿Sí? Así que tenemos una variable que son los goles por partido, que siguen una distribución de Poisson donde la lambda es 2,5 goles por partido, ¿no? Dice, ¿qué probabilidad de que en un partido solo marque un gol? Probabilidad de que en un partido solo nos marque un gol. ¿Cuál es la probabilidad de que solo marque un gol en un partido? ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Pues sabemos que es una distribución de Poisson, pues la probabilidad la calculamos utilizando la fórmula. Es decir, sería que la probabilidad de que la x tome valor 1 cuando la lambda es 2,5. Es decir, sería e, el número e es un número que tenéis en la calculadora, es el número de Euler, es una constante, ¿eh? Sería como el número pi. Es e elevado a la menos lambda, menos 2,5, multiplicado por la lambda, que sería 2,5, elevado a la x, que sería 1, dividido entre el 1 factorial, ¿no? Factorial lo tenéis también en la calculadora, es la exclamación, la tenéis en la calculadora, quiere decir multiplicar por todos los números anteriores. 3 factorial quiere decir 3 por 2 por 1, o 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Pero siempre tenéis en la calculadora la exclamación, pues ponéis el valor y la exclamación, entonces ya nos hace el factorial, ¿eh?
Venga, así que sería e elevado a la menos 2,5 por 2,5 y todo ello dividido entre 1 sería 0,205, ¿no? ¿Sí? Así que habría un 20,5% de probabilidades de que este futbolista en el próximo partido marcara solo un gol cuando su media es marcar 2,5 goles por partido, ¿sí? Bien, así que esa sería la forma de resolver ese apartado A. Apartado B, dice, y de que los 10 primeros partidos de la temporada marque 22 goles. Ahora ha cambiado la situación. Ahora ya no nos hablan de los goles por partido, sino los goles que marcará en los 10 primeros partidos de la temporada. Por tanto, si la variable X era los goles por partido, ¿sí? Ahora estamos hablando de una variable que sería los goles. Aquí esto. Y B. Sería los goles en los 10 primeros partidos, ¿no? Por tanto, ahora ha cambiado la Poisson. Ahora es una Poisson de lambda. Es una Poisson de lambda ¿qué? Ahora es una Poisson de lambda en lugar de 2,5, ¿no? Ahora en 10 partidos esperaríamos que este futbolista marcara ¿cuántos goles? 2,5 goles por partido, pues por 10 esperaríamos 2,5 por 10, esperaríamos 25 goles en los 10 primeros partidos, ¿no? Por tanto, cuando nos cambie la referencia, estos eran goles por partido y ahora hablamos de goles por 10 partidos, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar el valor esperado por lo que hayamos multiplicado la variable de estudio, ¿no? En este caso, en 10 partidos esperamos que marque pues, 25 goles. Pues esa sería nuestra nueva lambda. Y ahora podremos pasar a resolver el ejercicio. Sería la probabilidad de que, nos han dicho de que marquemos 22 goles, en los 10 primeros partidos, ¿no? Por tanto, sería hacer e elevado a la menos lambda, es decir, menos 25, por 25, que sería la lambda, elevado a la x, que sería 22, y dividido entre la x, es decir, 22 factorial, ¿no? Hacemos este cálculo con la calculadora, ¿sí? Lo hago también para que intentéis hacerlo vosotros o vosotras también, ¿vale? Que intentéis hacerlo con la calculadora. Así que sería e elevado a la menos 25 por 25 elevado a la 22 y todo entre 22 factorial. Venga, y esto nos debería dar 0,07. 0,070, ¿sí? Es decir, que habría un 7% de probabilidades, un 7% de que en los próximos 10 partidos este futbolista marcara 22 goles en lugar de los 25 que sería lo esperado, ¿sí? Muy bien, pues ese sería este primer ejemplo que tenéis aquí de la distribución de Poisson, ¿no? Tenemos que buscar cuál es la lambda y luego ya pues sencillamente aplicamos la fórmula con la x correspondiente. Muchas veces nos cambian la referencia y por tanto cambiamos la lambda y hacemos el cálculo, ¿sí? Otro ejemplo nos dice, a ver, vamos a borrar este. Otro ejemplo. Nos dice, la probabilidad de sacar matrícula de honor en una asignatura de estadística es de 0,01. ¿Sí? Así que tenemos una probabilidad de sacar matrícula de honor del 1%. ¿Vale? Dice, tenemos un total de 500 alumnos. N igual a 500, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que saquen matrícula exactamente 6 alumnos? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable tome valor igual a 6? Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que cada alumno puede sacar matrícula de honor o no sacarla, ¿no? Cada alumno puede sacar matrícula o no sacarla. Es decir, es una variable binaria, ¿no? O de Bernoulli. Y eso lo tengo repetido 500 veces, por tanto tengo una n de 500 con una probabilidad de 0,01 y me pregunto por la probabilidad de que de los 500, 6 les ocurra eso. Es decir, esto es una binomial, ¿sí? Esto es una binomial. ¿Sería una binomial con qué características? Pues diríamos que esta variable sería una binomial, vamos a llamarle z, de características pues p igual a 0,01 y n igual a 500, ¿no? ¿Sí? Sería esta binomial. Entonces,
¿Qué deberíamos hacer? Si lo intentáramos resolver como distribución binomial, es decir, aplicando esta fórmula, nos encontraríamos con un problema. Si yo intentara resolver este ejercicio, la x igual a 6 o la z igual a 6, con esta binomial, como la n es muy grande, nos encontraríamos con un problema, y es que tendríamos que las combinaciones se volverían enormes y no podríamos hacer el cálculo. Si intentamos hacer el cálculo con esta fórmula, si intentáis resolver esto, veréis que os da error en la calculadora, porque se le acaban los dígitos a la calculadora de tantas posibles combinaciones que tenemos. El número es demasiado grande. Así que, si vemos que cumplimos las condiciones, siempre directamente no intentéis hacerlo como binomial, sino que directamente lo vamos a hacer como Poisson, ¿sí? Así que cumplimos las condiciones. ¿La n es mayor de 50? Sí. ¿La p es menor del 10%? También es el 1%, ¿no? ¿Y n por p es menor o igual que 18? También, ¿no? N por p será menor o igual a 18, n por p sería 500 por 0,01, sería 5, ¿no? Así que se cumple todo, ¿no? Cumplimos todas las condiciones para poder aproximar la binomial a la Poisson, ¿sí? Así que, como cumplimos todas las condiciones, vamos a trabajar con una variable que será una distribución de Poisson con una lambda igual a n por p, es decir, con una lambda que va a ser igual a 500 por 0,01, es decir, 5. Así que tenemos que esto va a ser una distribución de Poisson de lambda 5, sencillamente. Fijaros que de la binomial que veníamos lo hemos convertido en una Poisson de lambda 5. Bien, ya sabemos que es una Poisson de lambda 5. Entonces, a partir de aquí, sabiendo que es una distribución de Poisson de lambda 5, me pregunto ahora por la probabilidad de que la x tome valor 6, ¿no? Nos hemos preguntado que cuál es la probabilidad de que de los 500, 6 saquen matrícula de honor, así que sería una x de 6. Por tanto, resolvemos con una x de 6, pues sería e elevado a la menos 5, que es la lambda, multiplicado por la lambda, que es 5, elevado a la 6, que es lo que nos preguntamos, entre el 6 factorial. Sí, deberíamos hacer todo este cálculo. Fijaros que es un cálculo mucho más fácil que el de la binomial, ¿eh? Y además es que en ese caso no lo podríamos hacer, ¿eh? Con números grandes no se puede hacer la binomial. Nos daría error con la calculadora, ¿vale? Así que sería e elevado a la menos 5 por 5 elevado a la 6 y todo entre 6 factorial, ¿no? A ver. E elevado a la menos 5 por 5 elevado a la 6 y todo entre 6 factorial. Vale, sería 0,146. ¿Sí? Pues ya tendríamos la probabilidad resuelta. La probabilidad de que cojamos a 500 personas y de las 500, sabiendo que la probabilidad de sacar matrícula de honor es del 1%, de las 500 resulte que 6 sacan matrícula de honor, la probabilidad de que ocurra eso, cuando lo esperado es que 5 saquen matrícula de honor, pues la probabilidad sería del 0,146, ¿no? Un 14,6%. Venga, muy bien, pues ese sería un ejercicio de la distribución de Poisson, donde venimos de una binomial que la hemos aproximado. Tenemos también tablas de la Poisson. Podríamos haber resuelto estos ejercicios con las tablas. Por ejemplo, en los primeros ejercicios que hemos visto teníamos una lambda de 2,5, ¿no? Vale, pues iros al final, donde pone función de distribución de la Poisson. ¿Vale? Entonces arriba nos pone las lambdas, ¿sí? Salen las lambdas, sale un cuadrito porque no ha quedado bien codificado, pero son las lambdas, ¿eh? Así que buscaríamos la columna que pone 2,5, ¿vale? Sería la columna de 2,5, ¿no? En el caso del futbolista que marcaba 2,5 goles por partido, ¿no? En el caso del ejercicio de antes, apartado A, sería una lambda de 2,5, ¿sí? Y nos preguntábamos por la probabilidad de que marcara un gol, ¿no? Así que, como esto es acumulado, igual que la binomial, una probabilidad exacta será la diferencia de ese valor y el anterior, es decir, sería 0,287 menos 0,82,
hacer la probabilidad de x igual a 1 o menos y quitarle la probabilidad del 0 o menos para que nos dé la probabilidad de x igual a 1, ¿sí? Así que la probabilidad sería esa, que era 0,20 y pico, ¿no? Así que ya es eso, ¿sí? El segundo ejemplo que hemos visto era con una lambda de 25, ¿no? Así que nos iríamos a buscar una lambda de 25, en este caso en la tabla no la tenemos, ¿no? No. Bueno, en este caso no lo podríamos hacer con la tabla porque sería una lambda de 25 que no tenemos la capacidad para hacerlo con esta tabla, ¿eh? Luego hay tablas más completas con más valores, en este caso no podemos hacerlo. Y en este último caso teníamos una lambda que nos había quedado después de la aproximación en 5, pues a partir de aquí con una lambda de 5 nos vamos a la columna 5,0, 5, y nos preguntamos por la probabilidad del 6. Como es la probabilidad exacta del 6, sería la probabilidad del 6 o menos restarle la probabilidad del 5 o menos. Así que cogeríamos la probabilidad del 6 o menos, que es 0,762 menos 0,616, que es la probabilidad del 5 o menos. Y esa diferencia es esta, 0,146. Muy bien. Pues vale, pues ya veis que nos daría los mismos resultados. Si queremos probabilidades exactas, entonces tenemos que hacer la probabilidad del valor acumulado menos la del anterior acumulado. Entonces nos da la del valor que buscamos, ¿no? La del valor superior, la probabilidad exacta del valor superior. Luego os encontraréis con ejercicios que nos piden la probabilidad acumulada, pues como hemos visto en el caso de la binomial, pues entonces directamente escoger el valor que nos sale en la tabla y eso ya nos da la probabilidad acumulada. Si nos pide la probabilidad acumulada, es el valor que sale en la tabla directamente. Si nos pide la probabilidad de un valor exacto, hay que hacer la diferencia, ¿sí? Muy bien, pues venga, con esto acabamos la distribución de Poisson, o el repaso de la distribución de Poisson. Así que vamos a continuar. Venga, entonces, tanto la distribución binomial como la distribución de Poisson tienen un pequeño problema. Y es que es difícil o es muy difícil hacer cálculos con la binomial o con la Poisson cuando abarcamos a muchos números, ¿sí? Imaginaos si hablamos de decíamos una binomial, bueno, una binomial por ejemplo de n50, ¿no? Una binomial de n50. Y yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de tener de que salgan más de 35? Pues sería calcular la probabilidad del 36, del 37, del 38, del 39, del 40, 41 hasta el 50, ¿no? Fijaros que habría que aplicar la fórmula un montón de veces. O yo hablo de una Poisson, tengo una Poisson de lambda 10 y me pregunto por la probabilidad de tener más de 12. Pues sería la lambda de la x de 13, la x de 14, de 15, 16, ¿no? Nos podemos encontrar en muchas situaciones en las que habría que hacer el cálculo muchas veces. Los ejemplos que os he puesto los podíamos hacer bien con las fórmulas o con las tablas, pero hay veces que nos encontramos con ejemplos en los cuales no se puede hacer directamente con fórmulas porque se vuelve una locura el cálculo. En esos casos, lo adecuado es aproximarlo a una distribución normal. Tanto la binomial como la Poisson acaban aproximándose a una distribución normal. Así que se puede utilizar la distribución normal como una aproximación tanto de la binomial y la Poisson. Así que vamos a recordar primero cómo iba la distribución normal, vamos a recordar primero cómo va la normal y luego veremos cómo la binomial y la Poisson las podemos aproximar a una distribución normal. Venga, vamos a borrar esta parte ya. Venga, así que pasamos ahora a la distribución normal. Recordad que la distribución normal era una distribución de tipo continua, ¿no? Una distribución que tenía, por tanto, infinitos valores decimales, ¿no? Que seguía aquella forma, que era la forma de la campana de Gauss, ¿no? Todo teníamos que íbamos de menos infinito a más infinito, ¿no? Y teníamos dos propiedades principales en la distribución normal, que son su media y su desviación típica o su varianza, si la tenemos elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, a partir de aquí, para trabajar con una distribución normal, decíamos que, bueno, primero podíamos expresar que una variable seguía una normal con la expresión que x
sigue una distribución normal con media mu y varianza igual a sigma al cuadrado, ¿no? Expresando de esta manera la media y la varianza, ¿no? Ya definíamos nuestra distribución normal, ¿sí? Entonces, para calcular probabilidades en una normal, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que transformar la puntuación en nuestra normal, la teníamos que transformar en una distribución normal estándar. Si esta es nuestra distribución normal, es decir, la variable x, pues tendríamos una variable z, que era lo que llamábamos la distribución normal estándar. Esa distribución normal estándar, o distribución z, era un modelo de normal simplificado que teníamos las tablas de estadística donde salían todas las probabilidades de esta normal, ¿no? De forma que podíamos utilizar las tablas para resolver probabilidades. Así que esta normal la tenemos perfectamente estudiada, están las tablas de estadística, donde nos da la probabilidad acumulada de cada uno de los valores de la distribución z. ¿Qué ocurre? Que nosotros no vamos a tener la distribución z, tendremos la distribución que sea, pues las notas del examen, o tenemos la altura de los alumnos, yo que sé, cualquier cosa que sea continua, ¿no? Así que tendremos nuestra variable, pero todas las probabilidades las tenemos calculadas en la distribución normal estándar en la tabla de estadística. Así que, ¿qué teníamos que hacer? Pues teníamos que transformar la puntuación de nuestra normal a la puntuación equivalente a la normal estándar para resolver la probabilidad, ¿no? Así que si yo me preguntaba cuál era la probabilidad de estar por encima de un determinado valor, lo que teníamos que hacer era transformar esa puntuación x en puntuación z, ¿sí? Así que eso lo hacíamos con la fórmula, el valor menos la media dividido entre la desviación típica. Aplicando esta fórmula podíamos convertir cualquier puntuación x en puntuación z. Y una vez lo teníamos en puntuación z, entonces decíamos que buscábamos en la tabla y la tabla nos devolvía la probabilidad acumulada de ese valor, ¿sí? Nos daba la probabilidad acumulada. ¿Que yo lo que quería era la probabilidad acumulada? ¿Quiero la probabilidad de menos este valor? Pues tal cual es lo que me da la tabla. En cambio, si quiero la probabilidad para la derecha, entonces teníamos que restarlo a 1, ¿no? Era 1 menos p, ¿sí? Por tanto, el proceso siempre era el mismo, yo empiezo con la puntuación en mi variable, ¿no? La variable del ejercicio. De esa puntuación en mi variable lo tengo que pasar a z, y eso lo hago con la fórmula de estadística, ¿no? Con la fórmula de la z que hemos visto. Una vez lo tengo en z, entonces puedo utilizar la tabla, así que voy a la tabla y busco la probabilidad de ese valor. Entonces me da la probabilidad acumulada de ese valor, ¿no? Y eso me lo da la tabla. ¿Sí? Y luego a veces esa probabilidad ya me sirve o lo tengo que restar a 1, o si era un intervalo teníamos que restar las dos probabilidades acumuladas para que me dé el espacio entre los dos, por ejemplo, ¿no? Luego teníamos varias situaciones, ¿no? Pero la lógica en todos los ejercicios más o menos era esta, ¿sí? Yo tengo una distribución normal, yo recomiendo siempre que os hagáis el dibujito, la media, la desviación típica, ¿sí? Esto me falta que lo pongáis. Y a partir de aquí nos dibujamos el valor de estudio y si me preguntan por la probabilidad de la derecha o la probabilidad de la izquierda. Ese valor lo pasamos a z con la fórmula, lo pasamos a una distribución normal estándar que llamábamos, ¿no? Que era una normal de media 0 y desviación o varianza 1, ¿sí? Lo pasamos a normal estándar, utilizamos la tabla de estadística para resolver la probabilidad, ¿sí? Y luego ya jugamos con esa probabilidad para obtener la probabilidad concreta que busquemos. Vamos a hacer el ejemplo que tenéis aquí. Bueno, y luego también tenéis que saber la forma de expresar matemáticamente la probabilidad. Yo os lo voy a explicar para resolver los ejercicios de forma gráfica, que es mucho más visual, y luego al final vamos a poner la expresión matemática que debéis poner a veces para expresar lo mismo, ¿sí? Venga, así que vamos a hacer el ejercicio que tenéis ahí. Nos dice, si la nota del examen final se distribuye como una normal, hablamos de la variable nota, sería la variable x, ¿no? Se distribuye como una normal. Si sabemos que se distribuye como una distribución normal, con media 5,5, con media igual a 5,5, y con desviación típica, o para expresarlo de esta manera pondremos varianza, ¿no? Con desviación típica 2,5, 2,2, perdón, y por tanto varianza sería 2,2 al cuadrado, ¿no? Así que la nota sigue esta normal, ¿sí? Bien, a partir de aquí me preguntan,
Dice, imaginaos que cogemos ¿cuál es la probabilidad de que cojamos un sujeto al azar y saque estas diferentes situaciones, ¿no? Apartado A, que saque más de un 5, ¿vale? Que saque más de un 5, probabilidad de que la X sea superior a 5, que saque más de un 5 en este examen, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues primero nos deberíamos dibujar la distribución, en este caso de la nota, ¿no? La X, nuestra variable, que tiene media 5,5 y que tiene desviación típica 2,2, ¿no? Y nos preguntamos por la probabilidad de tener más de 5. El 5 estaría aquí, ¿no? Por debajo de la media, ¿sí? Por tanto, más de 5. ¿Sí? Probabilidad de tener más de 5. Entonces, a partir de aquí, ya tengo dibujada mi normal. En lugar de dibujarnos la normal estándar debajo entera, nos la podemos dibujar simplificada, solo con una línea, donde el centro es el 0. ¿Sí? Nos podemos dibujar una línea debajo, donde el centro sea el 0 y ya está, ¿vale? Por tanto, el 5 lo vamos a pasar a z de esta manera. Esto es esto, pero simplificado, ¿no? Entonces, a partir de ahí aplicamos la fórmula, ¿no? Para pasar nuestra puntuación a z, aplicamos la fórmula. Es decir, el valor menos la media, entre la desviación típica, el valor es 5, menos la media 5,5, y la desviación típica es 2,2. Así que si hacemos este cálculo, esto nos dará igual a 5 menos 5,5 entre 2,2, eso nos da igual a menos 0,23. Eso quiere decir que el 5, que es nuestro valor de estudio, cuando lo pasamos a z es menos 0,23. ¿Sí? Pues ya tengo la z calculada. Mismo tamaño, me queda diferente. ¿No? El 5 es equivalente al menos 0,23. Bien, ahora ya lo tengo pasado a z. Y por tanto, puedo utilizar la tabla de estadística para resolver la probabilidad. Así que nos vamos al final del dossier, que tenéis las tablas, y vamos a la tabla de la normal. Sí, como os dije con las tablas de la binomial y la Poisson, la tabla de la normal, unos grupos los tenéis de una manera, otros de otra. Os he puesto la que tenéis la mayoría de gente, con negativos y con positivos, ¿vale? Así que la columna de la izquierda es para buscar el primer valor, o sea, la unidad y el primer decimal, y la columna nos da el segundo decimal, ¿sí? Así que si yo busco menos 0,23, hay que buscar menos 0,2 en la fila, menos 0,2, fila menos 0,2, y columna 3, 0,03, ¿vale? Por tanto, sería menos 0,23, sería 0,409. Por tanto, lo que me da la tabla siempre es la probabilidad acumulada, 0,409. ¿Sí? Nos da la tabla 0,409. Bien, ya tenemos la probabilidad resuelta, ¿no? El valor, el 5, lo hemos pasado a z, menos 0,23. Y ese menos 0,23 lo hemos buscado en la tabla y nos ha dado la probabilidad acumulada, 0,409. Pero no es la que buscábamos, yo buscaba la probabilidad hacia la derecha. Y por tanto, sería 0,591, ¿no? 0,591, esa es la probabilidad que estábamos buscando, ¿no? Pues ahora ya sí que lo tenemos resuelto, ¿no? La probabilidad sería 0,591, ¿no? Fijaros qué fácil que es si lo hacemos gráficamente. Nos representamos la distribución normal, cómo la hemos pasado a z, y después buscamos la probabilidad en la tabla, ¿sí? Sencillamente es eso. ¿Qué ocurre? Que a veces os piden que lo expreséis con la nomenclatura esta que utilizáis para expresar cálculos en la distribución normal. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Pues sería la probabilidad de que la x fuera mayor de 5. ¿Eso es igual a qué? ¿Eso es igual a qué? A ver. Probabilidad de que la x fuera mayor de 5. Eso sería equivalente a la probabilidad de que la z fuera mayor que el 5, lo transformamos, ¿no? Con la fórmula sería 5 menos 5,5 entre 2,2. Es decir, sería la probabilidad de que la z fuera mayor de menos 0,23, ¿no? Mayor de menos 0,23, ¿sí? La probabilidad de mayor no la encontramos en la tabla, así que la tenemos que girar. Es decir, sería 1 menos la probabilidad de que la z fuera menor de menos 0,23, ¿no?
¿sí? Ahora ya lo tengo expresado de forma acumulada. Cuando lo expresáis de forma acumulada, entonces ponéis este símbolo de phi. Sería la phi del menos, o sea, sería, ahora esto sería equivalente al 1 menos phi menos 0,23, ¿sí? Y este phi de menos 0,23 es la probabilidad acumulada del menos 0,23, que la tenemos, ¿no? Que es 0,409 y por tanto 0,591, ¿vale? Esa sería la forma de expresarla con la nomenclatura que utilicéis. Probabilidad de que x sea mayor de 5. Lo pasamos a z con la fórmula, ¿no? Podéis aplicar directamente aquí la fórmula, ¿no? Ya lo tengo en z, bien. Si lo tengo mayor que no me sirve, tiene que ser menor que, así que hacemos 1 menos y entonces le puedo cambiar el signo de más, de mayor que a menor que. Entonces cuando tenga menor que, lo puedo sustituir por la phi. Y entonces ya es lo que me dé la tabla y hago la operación correspondiente. ¿Sí? Venga, pues ese sería este primer apartado para resolver la probabilidad de que la x fuera mayor de 5. Vamos al siguiente. Siguiente ejercicio. Ahora nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que saquemos menos de un 7? Probabilidad de que la x sea menor de 7. La probabilidad de que saquemos menos de un 7 la deberíamos dibujar con una normal de media 5,5, desviación típica 2,2. El 7 estaría por aquí, pues menos de un 7 sería esto, ¿no? Nos dibujamos la distribución normal, ¿no? Bien, ¿qué tenemos que hacer para resolver una probabilidad? Siempre pasarlo a z, ¿no? Esta es nuestra variable, lo pasamos a z, es decir, lo pasamos a una normal de media 0, desviación típica 1. Hay que pasar el 7 a la puntuación equivalente en la z, en la normal estándar. Es decir, z es igual al valor menos la media entre la desviación típica. Es decir, sería 7 menos 5,5 entre la desviación típica de 2,2, ¿no? ¿Sí? Por tanto, hacemos el cálculo, 7 menos 5,5 entre 2,2 nos daría 0,682, ¿no? 0,682. Por tanto, el 7, cuando lo paso a la normal estándar, es equivalente a 0,682. ¿Sí? Es equivalente a una z de 0,682. Por tanto, ahora este valor lo puedo buscar, bueno, la z la vamos a dejar con 2 decimales, porque la tabla solo tiene 2 decimales, ¿vale? Así que z de 0,68, por tanto, buscamos el 0,68 en la tabla. Nos vamos a la tabla de la normal y buscamos fila 0,6, columna 8. Fila 0,6 y columna 8 sería 0,752, ¿no? 0,752. La probabilidad acumulada que me da la tabla es 0,752. En este caso, la probabilidad acumulada que me da la tabla ya es lo que estoy buscando. Así que no hay problema, ya lo tenemos resuelto. No hay que hacer ninguna operación adicional, ¿sí? Ya lo tenemos resuelto. La probabilidad de tener menos de un 7 en este examen es un 75,2%. Que lo queremos calcular de forma matemática, sin dibujitos, pues lo expresamos de la siguiente manera. Que probabilidad de que la x sea menor de 7 es equivalente a la probabilidad de que la z sea menor que esto, menor que 7 menos 5,5 entre 2,2, es decir, la probabilidad de que la z sea menor que 0,68, ¿no? Es decir, que es la phi, la probabilidad acumulada, del 0,68, ¿sí? Y la probabilidad acumulada del 0,68 es 0,752, pues ya lo tenemos resuelto, ¿sí? Esa sería la expresión matemática que tendríais que poner para el ejercicio, ¿eh? Aunque es mucho más fácil y más intuitivo hacerlo gráficamente y es más, evita que nos equivoquemos a veces al hacerlo gráficamente porque es más visual. Pero bueno, al final siempre deberíamos expresarlo de la forma también matemática, ¿eh? Venga, muy bien, pues ese sería este apartado B, ¿no? De una probabilidad, me piden una probabilidad pero hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. Bien, y apartado C dice ¿cuál es la probabilidad de estar entre un 7 y un 9? Probabilidad de estar entre un 7 y un 9. Venga, pues vamos a hacer este último apartado, que sería hacer la probabilidad de un intervalo, ¿no?
¿Vale? Apartado C sería probabilidad de estar entre un 7 y un 9, ¿no? Nos preguntan por esta probabilidad. Primero, vamos a hacerlo de forma gráfica. Nos dibujamos la normal, media 5,5, desviación típica 2,2, ¿no? Y nos preguntan por la probabilidad de estar entre 7 y 9, ¿no? El 7 y el 9 pues estarían a la derecha de la media, ¿no? Sería este área de aquí. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Pasarlo a la Z, pasarlo a la distribución normal estándar, es decir, aquella normal de media 0 y desviación típica 1, ¿no? Para hacerlo utilizamos la fórmula del valor menos la media entre la desviación típica, ¿no? Tenemos ahora dos zetas, la z del 7 y la z del 9. La primera z, sí, la hemos calculado antes, es la del 7, era el 0,68, ¿no? Sí, la primera z ya la tenemos, es la de antes. Bueno, podemos poner, si queréis, sería el 7 menos el 5,5 entre el 2,2 es igual a 0,68, ¿no? Y la segunda z sería el 9, la del 9, es decir, sería 9 menos 5,5 entre 2,2. Por tanto, haríamos el cálculo, 9 menos 5,5 entre 2,2 nos daría 1,59. Bien, pues ya tenemos los dos valores de estudio, los tenemos pasados a z. Este es equivalente a 0,68, esto es equivalente al 1,59. Ya tenemos los dos valores pasados a z. Muy bien, pues ahora podemos buscar la probabilidad en la tabla. Si buscamos la probabilidad del 0,68 y del 1,59, la del 0,68 la hemos buscado antes, ¿no? Era 0,68, era el 0,752, ¿no? 0,752. Y la del 1,59 sería buscar en la tabla de la normal el 1,5, la fila 1,5 y el 9 de columna. Por tanto, 1,59 sería 0,944. Bien, pues ya tenemos las dos probabilidades calculadas, esta y esta, ¿no? Si yo quiero la probabilidad de estar entre las dos, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos coger la probabilidad más grande, esta, coger la probabilidad más grande y restarle la probabilidad más pequeña, entonces nos queda el espacio entre las dos, ¿no? Así que para conseguir la probabilidad entre las dos, sencillamente hay que hacer la diferencia, ¿no? Es decir, 0,944 menos 0,752. Y eso nos daría 0,192. Pues esa es la respuesta. La probabilidad de estar entre el 7 y el 9 sería una probabilidad de prácticamente el 19%, ¿sí? Prácticamente el 19% de probabilidades de sacar entre un 7 y un 9, de sacar un notable, ¿no? Muy bien. Este es el apartado C. Expresión matemática. Pues la probabilidad de estar entre el 7 y el 9 sería equivalente a la probabilidad de estar entre 7 menos 5,5 entre 2,2 y 9 menos 5,5 entre 2,2, ¿no? Esto es equivalente a esto si lo aplico la fórmula, ¿no? Para pasarlo a z, ¿sí? Entonces, cuando lo calculamos, tenemos una probabilidad de estar entre una z de, hemos dicho, de 0,68 como valor inferior, ¿no? De 0,68 y de 1,59 como valor superior, ¿no? A partir de aquí, para saber la probabilidad de un intervalo, ¿qué hay que hacer? Coger la acumulada del superior menos la acumulada del inferior, es decir, esto sería igual a la probabilidad de que la z sea menor de 1,59 menos la probabilidad de que la z sea menor de 0,68, ¿sí? Sería hacer este cálculo. Donde esto lo podemos expresar con el formato de la phi, sería la phi de 1,59 menos la phi de 0,68. ¿Sí? Esas dos probabilidades son 0,944 y 0,752 y esa diferencia es
0,192. Pues ya lo tenemos expresado de forma matemática, ¿no? Este intervalo lo paso a z con la fórmula en cada lado, ¿no? Resultado, y luego un intervalo es la probabilidad del superior acumulada menos la del inferior acumulada, ¿no? Lo paso a phi, lo resuelvo con la tabla y hago la diferencia, ¿sí? Muy bien, pues así es como funcionaba la distribución normal. Lo hago un poco rápido porque, bueno, es de repaso, ¿sí? Esto ya lo habíamos trabajado. Entonces, ¿por qué tenemos en el tema de la binomial y la Poisson, por qué tenemos esto de la normal? Pues por lo que os decía antes, porque tanto la binomial como la Poisson, en algunas situaciones el cálculo se vuelve demasiado complicado y por tanto es útil saber transformar esa puntuación a normal. Entonces, si aproximamos una binomial o una Poisson a una normal, luego con esta metodología podremos resolver cualquier probabilidad de forma muy fácil, ¿sí? Vamos a verlo en la página 5. Venga, aquí tenéis las condiciones para que podamos aproximar una binomial y para que podamos aproximar una Poisson, ¿vale? Diremos que podemos aproximar una distribución z, que decíamos que era la binomial, ¿no? De p y n, la podemos aproximar a una normal, donde tendríamos, o sea, a una variable x, que sería una normal, donde tendríamos que la media sería n por p y la varianza sería n por p por q, ¿vale? Podemos aproximar una binomial, podemos aproximar una binomial de p y n, la podemos aproximar a una normal con media n por p y varianza n por p por q. ¿Qué es esta media y esta varianza? Pues es la media y la esperanza y la varianza de la distribución binomial, ¿no? La esperanza y la varianza de la binomial era n por p y n por p por q, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Vamos a sencillamente coger las propiedades de la binomial, su esperanza y su varianza, y las vamos a utilizar en la normal y vamos a resolver el ejercicio como normal. Eso lo podemos hacer siempre que tengamos suficientes valores. Es decir, siempre que cumplamos estas condiciones, que n por p sea mayor o igual que 5, que n por q, nq, sea mayor o igual que 5 y que n sea mayor o igual que 30. Siempre que cumplamos con esas condiciones podremos aproximar la binomial a la normal. Bien, y luego, si hablamos de una distribución de Poisson, diremos que tengo una Poisson de parámetro lambda, la podremos aproximar a una normal, igual que con la binomial, pues con las propiedades de la Poisson. Es decir, ¿cuál era la media, la esperanza de la Poisson? La lambda. ¿Cuál era la varianza de la Poisson? La lambda. Pues ya está, solo tendríamos que hacer eso, ¿sí? Espera, esto vamos a poner aquí. nq mayor o igual que 5, n mayor o igual que 30. Si ocurre esto, vale. Y luego, cuando hablamos de la Poisson, la condición sencillamente es que la lambda sea mayor o igual que 18, ¿vale? Es un límite para que se pueda asumir que realmente seguiremos una distribución normal. Muy bien. Luego tenemos el concepto de la corrección de continuidad. El concepto de corrección de continuidad es el siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando con una normal, imaginaros, de media 20 y desviación típica 10, yo qué sé, y nos preguntan por la probabilidad de tener más de 35 en una binomial o en una Poisson. Más de 35. ¿Qué ocurre? ¿Que más de 35 qué es? Ahora es una variable discreta, ¿no? Digo, venimos de una binomial o una Poisson, ¿eh? Por tanto, venimos de una variable que es discreta, número de personas que no sé qué, ¿no? Por ejemplo, entonces, si yo me pregunto por más de 35, ¿qué hago más de 35? ¿Empiezo en el 36
O empiezo en el 35 como en una normal, que en la normal no íbamos al siguiente, ¿no? Porque era una variable continua con infinitos valores, ¿sí? Ahí está el problema. Cuando trabajamos con una variable discreta y la pasamos a un modelo de probabilidad continuo, tenemos que hacer una pequeña corrección. Tenemos que considerar que el 35 iría desde el 34,5 hasta el 35,5. El 35, el número 35, iría de 34,5 a 35,5, es decir, medio punto menos, medio punto más. Por tanto, si yo me pregunto por la probabilidad de tener más de 35, pues más de 35 será a partir del 35,5. Así que tendríamos que buscarlo en la normal por encima del 35,5. ¿Sí? Si me pregunto por más de 35 es sin contar el 35. Por tanto sería a partir, vamos a ponerlo aquí, a partir del 35,5. En cambio, si me preguntan por la probabilidad de tener 35 o más, entonces cuento el 35 y por tanto empezamos en el 34,5. Si me preguntan por la probabilidad de tener 35 o más. Si me preguntan por la probabilidad de tener, en cambio, menos de 35 sería sin contar el 35, por tanto sería 34,5 o menos. Y si me preguntan por la probabilidad de tener 35 o menos, entonces es contando el 35 y por tanto tenemos que empezar en el 35,5. ¿Se entiende? Así que de esa manera conseguiríamos corregir este problema de que estamos utilizando una variable discreta y la estamos pasando a un modelo de probabilidad continuo, que es la distribución normal. ¿Sí? Esa es la corrección de continuidad. Siempre tendremos que o sumarle medio punto al valor o restarle medio punto en función de si contamos el número o no lo contamos. Vamos a verlo con los dos ejemplos que tenemos y ya acabaremos con este primer vídeo, que se me está haciendo un poquito largo. Entonces, nos dicen, la probabilidad de aprobar un examen es del 0,7 y cogemos una muestra de 50 alumnos. ¿Cuál es la probabilidad de que han aprobado menos de 40? ¿Sí? Así que estamos hablando de la probabilidad de aprobar es 0,7, cogemos una muestra de 50 alumnos, nos preguntamos por la probabilidad de que menos de 40 hayan aprobado, ¿no? ¿Eso qué sería? Cuando nos dan una N y una P, ¿no? Quiere decir algo dicotómico, aprobar o no, repetido varias veces de forma independiente. Esto es una distribución binomial, ¿sí? Así que tenemos una variable binomial con N, con P igual a 0,7 y con N igual a 50. Bien. ¿Qué ocurre? Que si yo tuviera que resolver esto, como hemos visto en la distribución binomial, tendríamos que hacer la probabilidad del 39 más la del 38 más la del 37, 36, el 35, el 34. Sería una locura de cálculo, ¿no? Sería un cálculo muy muy complicado. Con las tablas de estadística todavía lo podríamos hacer porque nos da probabilidades acumuladas. Si tenemos ese valor lo podríamos hacer. Pero en función de la situación no lo vamos a poder hacer porque la tabla es muy limitada. Decíamos que solo sirve con algunas probabilidades muy concretas, muy exactas, ¿sí? Así que esto, hacerlo con la fórmula, se vuelve excesivamente complicado, ¿no? Sería hacer el cálculo con la fórmula del 39, del 38, del 37, del 36, hasta el 0, ¿sí? Habría que hacerlo 40 veces, ¿no? O lo podríamos hacer al revés, podríamos hacer uno menos y entonces hacer el del 40, el del 41, 42, 43, hasta el 50. También sería una locura, serían muchos cálculos, ¿no? Entonces lo que nos tenemos que plantear es, vale, es una binomial, pero el cálculo es exageradamente complicado. Pues vamos a ver si podemos aproximar esa binomial a la normal. Pues cogemos la binomial y decimos, cumplimos las propiedades, las condiciones, n por p es mayor o igual que 5, 50 por 0,7 son 35, sí, se cumple, ¿no? N por q es mayor o igual que 5, si una cosa es 35, lo otro es lo complementario, ¿no? 0,3 por 50, es decir, sería 15, ¿no? 15 también es mayor de 5, ¿no? 35 mayor de 5, 15 mayor de 5 y la n es mayor de 30, también lo cumplimos todo, ¿vale? Cumplimos las condiciones de aproximación. Pues ya está, esta distribución binomial la vamos a aproximar a una variable, vamos a decir normal, que llamaremos x, donde la media va a ser igual a
n por p, es decir, en este caso 50 por 0,7, hemos dicho que eran 35, y donde la varianza es igual a n por p por q, es decir, sería en este caso 50 por 0,7 por 0,3. Si hacemos este cálculo, 50 por 0,7 y por 0,3 nos daría 10,5. Bien, pues ya tenemos que esta binomial es equivalente a una normal con media igual a 35 y con desviación típica, eso es la varianza, por tanto con desviación típica raíz de 10,5. ¿Sí? Así que ya tenemos que nuestra variable la hemos aproximado a una normal, ¿no? Bien, y ahora nos preguntábamos por la probabilidad de menos de 40, ¿no? Menos de 40. Pues sencillamente el 40 estaría aquí, menos de 40 sería para aquí, para la izquierda. ¿Qué ocurre? Que no estoy contando el 40, es menos de 40, ¿no? Por tanto, como no cuento el 40 no lo cuento, empiezo en el 39,5, ¿no? Aplico corrección de continuidad, ¿no? Así que no cuento el 40 y llego hasta aquí, hasta el 39,5. O sea, es menos de 40, pues sería menos de 39,5 después de aplicar la corrección de continuidad. Bien, ya tengo el ejercicio planteado. Ahora ya pasa a ser un ejercicio de normal. Es decir, lo paso a z, ¿no? El 39,5 lo voy a pasar a z y luego lo busco en la tabla, ¿sí? Es decir, el valor menos la media entre la desviación típica, pues sería una z de 39,5 menos 35 entre la raíz de 10,5, ¿no? Si hacemos este cálculo, 39,5, que es mi valor de estudio, menos 35, y eso lo dividimos entre la raíz de 10,5, sería 1,389. 1,389. ¿Sí? Por tanto, 1,389 es el valor z equivalente al 39,5. Ahora me voy a la tabla. Bueno, hemos dicho que en la tabla solo tenemos dos decimales, así que lo redondeamos a dos decimales mejor. Sería 1,39. Pues nos vamos a la tabla de la normal y buscamos en la tabla de la normal el 1,39, fila 1,3, columna 9, ¿no? Fila 1,3 y columna 9 es 0,918. 0,918. Pues ya está, esa es la respuesta. La probabilidad de tener menos de 40 aprobados en una muestra de 50 alumnos cuando la probabilidad de aprobar es 0,7 es esta, es casi del 92%. Pues ya lo tenemos resuelto. ¿Sí? Hemos resuelto el ejercicio de binomial transformándolo en una normal y fijaros qué rápido ha sido una vez lo hemos transformado a la normal. En cambio, como binomial habría que haber hecho este cálculo un montón de veces, ¿no? Tanto si lo hacemos del derechas como del revés, habría que haber hecho el cálculo de la binomial con la fórmula aquella de combinatoria y todo, no sé cuántas veces. Pues muchísimo más rápido aproximarlo. Cumplíamos las condiciones, lo hemos podido aproximar, pues lo hemos resuelto de esa manera. Acordaros también de la corrección de continuidad. Es menos de 40, el 40 no lo cuento y el 40 es esto. ¿Sí? Por tanto, no cuento el 40, empiezo por la izquierda el 39,5. Muy bien, vamos a ver el segundo ejemplo que os he puesto y acabaremos ya con este primer vídeo del tema 2. Dice, sabemos que el número de repetidores de la asignatura sigue una Poisson de lambda 40. ¿Vale? Ahora tenemos una distribución de Poisson con una lambda de 40, ¿no? Sí, tenemos una Poisson de lambda 40. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que este año repita la asignatura más de 45? ¿Sí? De que haya más de 45 repetidores. Probabilidad de que la variable sea mayor de 45, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer aquí? Es una Poisson con lambda 40, ¿no? Con esperanza y varianza 40, ¿sí? Y me pregunto por la probabilidad de más de 45. ¿Qué es la probabilidad de más de 45? La probabilidad de tener
46 más la probabilidad de tener 47, 48, 49, 50, 51, 52, 50, hasta el infinito, ¿sí? Así que tendríamos que hacer el cálculo infinitas veces hasta resolverlo, o hacerlo al revés y luego restarlo a 1. Vemos que resolverlo como Poisson es extremadamente complicado. Decimos, vale, pues no pasa nada, lo puedo aproximar a una normal si cumplo las condiciones. ¿La lambda es mayor o igual que 18? Sí, lo podemos aproximar a una distribución normal, ¿no? ¿Vale? Por tanto, esta distribución de Poisson la podemos aproximar a una distribución normal, donde la media es la lambda, en este caso los 40, y donde la varianza también es la lambda, en este caso los 40, ¿no? Así que esa sería la normal que deberíamos utilizar para resolver la probabilidad de que la x fuera mayor de 45, hemos dicho, ¿no? Ya está, ya tengo planteada mi normal y busco este valor. Pues nos hacemos el dibujo y decimos, vale, yo tengo una normal de media 40 y desviación típica raíz de 40. Si yo aquí os pongo desviación típica, en algún grupo he visto que ponen varianza. Si lo ponéis con varianza, pues ponemos 40, ¿eh? Yo aquí me refiero a desviación típica, ¿eh? Sí, pero se puede poner varianza aquí, ¿eh? Da igual. Sí, luego hay pequeñas variaciones. Luego mirar siempre lo que hagáis en clase, ¿no? Y ver un poco las cosas que puedan ser diferentes, pero bueno, al final os va a servir igual. Yo os lo hago de la forma que creo que es más fácil. Bien, a partir de aquí ya tengo mi normal. ¿Y qué me pregunto? La probabilidad de tener más de 45. Por tanto, el 45 lo puedo dibujar aquí. Y me pregunto por la probabilidad de tener más de 45. Es decir, no cuento el 45. Es decir, empiezo en el 45 y medio. ¿Sí? No cuento el 45 y empiezo después del 45, que el 45 sería de 44 y medio a 45 y medio, por tanto es a partir del 45 y medio, corrección de continuidad, ¿sí? Vale, pues ahora ya pasa a ser un ejercicio de normal, ¿no? Es decir, lo paso a z, ¿no? Con la fórmula, el valor menos la media entre la desviación típica, por tanto es 45,5 menos 40 entre una desviación típica, hemos dicho de raíz de 40, ¿sí? Hacemos este cálculo de la z, 45,5 menos 40 y todo entre raíz de 40, y eso nos daría igual a 0,87, por tanto el 45,5 sería equivalente al 0,87 cuando lo paso a una normal estándar, ¿no? Sería equivalente al 0,87 en una normal estándar, por tanto ahora lo busco en la tabla, el 0,87, para saber la probabilidad acumulada. Nos vamos a la tabla de la normal, fila 0,8 y columna 7, tabla de la normal, 0,8 y columna 7, y nos daría 0,808, ¿no? 0,808. 0,808. ¿Pero qué ocurre? Que esa probabilidad es la acumulada, la que me da la tabla. Si yo quiero la probabilidad hacia la derecha, pues lo tenemos que restar a 1, ¿no? Y en este caso, por tanto, sería pues 0,192, ¿no? ¿Vale? Sería 0,192. Pues esa sería la probabilidad de tener más de 45, decíamos, repetidores, ¿no? Pues ya lo tenemos resuelto, ¿sí? Y luego esto lo podemos expresar de la forma matemática que decíamos, si queremos, ¿vale? Es igual, ya lo hemos hecho en varios ejemplos, ¿sí? Pues ya lo tendríamos resuelto. Así que, fijaros que hemos trabajado con la binomial y la Poisson, ¿no? La distribución binomial, pues tenemos una fórmula para resolver probabilidades. También tenemos una tabla, ¿no? Hemos visto cómo trabajar con las dos cosas. Luego tenemos la distribución de Poisson. La distribución de Poisson también tenemos una fórmula y tenemos la tabla para resolver probabilidades acumuladas, o haciendo las diferencias tenemos las probabilidades individuales, ¿no? Tenemos que saber identificar cuándo es una binomial, cuándo es una Poisson. Una binomial es cuando tenemos la n y la p, ¿no?
es decir, tenemos un número de repeticiones y la probabilidad del éxito, y en cambio la Poisson es cuando tenemos solo un valor esperado, un valor medio, un valor de lambda, ¿sí? Bien, por tanto, esas son las dos distribuciones principales del tema. ¿Qué ocurre? Que los dos procedimientos para resolver los ejercicios tienen ciertas limitaciones. Si, por ejemplo, tenemos una binomial y tenemos una n muy grande, una probabilidad muy pequeña, no podremos resolverlo con la fórmula, ni tampoco podremos con la tabla. Así que tenemos una opción que es aproximar esa binomial a la Poisson, si cumplimos esas condiciones, ¿no? Por tanto, una binomial se puede aproximar a una Poisson siempre que la n sea muy grande y la probabilidad sea muy pequeña, en ese caso muy concreto, ¿sí? Además de eso, siempre una binomial y una Poisson pueden tener ejercicios donde la probabilidad calculada con fórmula sea demasiado compleja, haya que aplicar la fórmula muchas veces para resolver el ejercicio. En esos casos siempre tenemos la opción de aproximar a una distribución normal. Sencillamente comprobamos que se cumplan unas condiciones y si se cumplen lo aproximamos a la normal. Entonces resolvemos el ejercicio como la distribución normal. Y hemos visto también la distribución normal pues como recordatorio para luego saberlo aplicar en situaciones como estas. Muy bien, pues venga, lo dejamos aquí. Os he puesto unos pocos ejemplos de cada tema, luego hay ejercicios que se pueden complicar un poquito más. Tenéis esos listados de ejercicios que los tenéis con soluciones normalmente. Así que practicar con todos los ejercicios que tenéis, veréis que todo lo podemos resolver con lo que hemos hecho en clase, y si alguna cosa no la sabéis resolver, pues me lo preguntáis por el grupo de WhatsApp y os lo explicaré cómo adaptar esto que hemos hecho a ese ejercicio concreto. Muy bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo, que empezaremos ya con el tema 3.